Mis amados, buenas tardes, noches o días, donde quiera que nos estés viendo. Hoy queremos hablar de un tema que para mi vida ha sido de muchísima bendición. Muy complejo, difícil de explicar, quizá difícil de entender, pero que te va a ayudar y nos va a ayudar a todos como Iglesia de Cristo a entender cuál fue el propósito de Dios al permitir que su Hijo muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué se propuso Dios con este sacrificio? ¿Y cuáles son las bendiciones maravillosas que tú y yo hoy, a través de ese sacrificio, tenemos en Cristo? En el libro de los Hebreos, que es uno de los últimos libros, se cree que escrito por el apóstol Pablo, porque muchos no están de acuerdo en quién fue el autor. Para mí es el autor, porque la manera como habla, como se expresa, es igual a la de sus demás epístolas. Es una carta, un libro extraordinario, especialmente porque originalmente fue escrito a los hebreos, y sabemos que los hebreos son el pueblo judío, la nación de Israel. Pero lo extraordinario es la manera como él aclara a los hebreos y a los judíos ese sacrificio de Cristo y los resultados de ese plan maravilloso de Dios con este sacrificio. Voy a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me ayude y me guarde y me dé la fluidez necesaria para expresar lo que quiero compartir con tu iglesia, lo que la iglesia necesita conocer para poder ser libre. Libre de las ataduras religiosas, libre del poder de los demonios y del diablo en sus vidas, porque solamente tu verdad nos puede hacer verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 6 del libro de los Hebreos, hace muchísimos años me trajo al conocimiento, como Gálatas y como todo lo que el Señor me reveló en Efesios, de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo está intentando que los judíos, a través de esta carta, entiendan lo que significa la obra de Cristo en la cruz, la gracia de Dios para con ellos y para con todos los hombres sobre la tierra. Pues la Biblia dice que Él murió por todos. Y entendí que para poder comprender la verdad del Evangelio de la gracia, era necesario ir más allá en mi conocimiento bíblico. Fui pastor de la ley por muchos años y prediqué los evangelios y prediqué a los profetas y prediqué el peregrinar del pueblo de Israel, los tipos y sombras del tabernáculo de reunión, lo que significó la conquista, los pactos que Dios hizo con Abraham, con Noé. Pero dice el apóstol Pablo a los hebreos, conocedores de la ley y del Antiguo Testamento, quizá como ninguno de nosotros, lo siguiente. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amados, Hebreos 5:12, más arribita,
en el capítulo anterior dice, leámoslo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en Gálatas capítulo 4, el versículo 3, el mismo apóstol dice lo siguiente. Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Colosenses 2, capítulo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y algo que está implícito en estos versículos es la palabra rudimento. Y observa que la palabra rudimento en estos 4 pasajes tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con las primeras palabras, con la leche, con el término niño, con esclavitud y con las tradiciones de los hombres. Y esto es sumamente importante y sumamente necesario entender. El propósito de este ministerio y de este conocimiento es trasladarnos de niños a adultos en Cristo, de no conocedores de la palabra, de neófitos a maestros, de esclavos a libres, de seguir tomando leche a comenzar a alimentarnos con alimento sólido, de lo imperfecto a lo perfecto, y de la doctrina de Cristo, es decir, del cristianismo carnal a un cristianismo espiritual, y que este conocimiento de la palabra de Dios pueda alumbrar de verdad los ojos de nuestro entendimiento. Comencemos definiendo qué es un rudimento. La palabra rudimento tiene 2 connotaciones en el griego. Estoicheion se escribe y arche. Estoicheion, como ven ahí en el cuadrito, significa el primero de una hilera o el primero de una serie de cosas. Y arche significa un principio de algo, las primeras lecciones de cualquier ciencia o profesión. Arche significa también embrión, que es el estado informe de un ser orgánico. De ahí, mis amados, que Hebreos 5:12 nos diga, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis venido a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Créame, mis amados, que si tú te pones en línea con estos textos y escudriñas esta verdad, crecerás en Cristo de una manera sobrenatural y maravillosa. Dice el apóstol, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos a dónde? A la perfección. ¿Qué está diciendo? Que la doctrina de Cristo para muchos cristianos es como un embrión o una enseñanza en estado informe.
El autor, en otras palabras, dice, dejando aquellos elementos primarios, símbolos primarios, ritos primarios, ceremonias primarias, aquellas primeras lecciones de las enseñanzas respecto de Cristo, vamos adelante a perfeccionar un conocimiento de Cristo más elevado, perfecto, completo o maduro. A eso hace referencia el texto. La palabra perfección que utiliza el autor en Hebreos es del griego teleios, que significa complementarse o elevarse en el conocimiento de Cristo. Esta perfección no es perfección moral ni perfección espiritual, sino más bien perfeccionar en Él, en el conocimiento de Él, perfeccionarnos en la doctrina de Él. Los rudimentos son las primeras lecciones que a uno le dan en una enseñanza, en alguna ciencia, en alguna profesión. Pero la iglesia tiene que llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios. Por tanto, no se puede quedar toda la vida en los rudimentos. Y muchos de nosotros vivimos durante años en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo podría decir que pasé 49, 50 años de mi vida en la doctrina primaria, en los rudimentos de la doctrina. Tu responsabilidad, y como es la mía, es pasar de un conocimiento infantil de Cristo al conocimiento del Cristo perfecto, pleno. Quien te enseña rudimentos y permanece en los rudimentos, te va a mantener siempre como un embrión espiritual, en un estado informe, en una falta de crecimiento que no es normal, pues se espera que a medida que pasan los años nuestros en la palabra y en Cristo, crezcamos en sabiduría, en entendimiento, en revelación, en conocimiento. En ese estado, jamás podremos crecer ni alcanzar al Cristo perfecto. Pablo dice en Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche, léelo conmigo, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y agrega, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no quieres seguir como embrión en la iglesia, tenemos que salir de los rudimentos para comenzar a caminar en el conocimiento del Cristo perfecto, del Cristo pleno. Las primeras lecciones de los rudimentos de la doctrina de Cristo los encontramos obviamente en todos los ritos, figuras, tipos, símbolos, representaciones y sombras del Antiguo Testamento que nos hablan de Cristo. Yo puedo decir que fui erudito en el Antiguo Testamento porque enseñé todo lo que cada sombra hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que cada elemento del tabernáculo, por ejemplo, hablaba de Cristo. Y me quedé ahí. Y me quedé en los 4 evangelios. Y me quedé hablando de la ley por muchos años. No podemos olvidar que todos los elementos del tabernáculo de Moisés tipifican a Cristo. El altar del sacrificio, la mesa de la preposición, el altar del incienso, el velo del templo, el arca del pacto, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Los candeleros de oro, el cordero que era ofrecido en sacrificio, el sumo sacerdote, todo eso habla de Cristo.
y son sombras de Cristo. La roca que emanaba agua, la roca de Oreb, que está brotando, habla de Cristo. La serpiente levantada por Moisés en el desierto para acabar con la mortandad del pueblo que moría a causa de su rebelión. La columna de nube, la columna de fuego, el templo de Salomón. Todo eso son sombras y figuras de Cristo, y son las primeras lecciones o rudimentos de las doctrinas que hablaban de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, luego de su resurrección gloriosa y de habernos convertido en el templo del Dios viviente, la iglesia no necesita figuras en los templos, ni corderos en sacrificio, ni incienso, ni altares, ni candeleros, ni rocas, ni nubes, ni serpientes. Porque toda esa serie de figuras y sombras ya se cumplieron en Cristo. La realidad, mis amados, es que esas representaciones ya no están lejos de nosotros. Cristo está con nosotros. Por eso debemos dejar esos rudimentos que hablaron de Cristo, porque quien nos habla hoy es Cristo mismo por medio del Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Pablo de manera sublime, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Las sombras del pasado apuntaron al Cristo de hoy, que está ya presente con nosotros. Cristo en los días de la ley y en los días de su carne, bajo la ley, ayunó, vigiló, celebró Pascuas con pan y vino, fue circuncidado, fue presentado en el templo, fue bautizado en agua, impuso manos, reprendió demonios. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 4 algo que no podemos olvidar, mis amados. Romanos capítulo 7 versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todas las sombras del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de ofrendas, de holocaustos, todos los ayunos y todas las largas oraciones y filactelias que usaban los fariseos en el Antiguo Testamento, todo eso se acabó en la cruz. Hoy Cristo está presente en ti y en mí, como cumplimiento, claro, de todas esas sombras maravillosas que no fueron escritas en vano en la palabra de Dios. Estamos muertos, dice 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Cuando habla de la ley, habla del antiguo pacto y el cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue ofrecido en la cruz, la separación de la carne y la sangre con su muerte física. Dice, para que seamos de otro. ¿De quién? Del que resucitó. Tú y yo somos, no del que pasó, no del Cristo histórico, no del Cristo que estuvo en carne bajo la ley, sino del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todos los ritos de ayunos, vigilias, aguas, aceites, panes, ceremonias muertas, fueron representaciones bajo la ley. Pero ahora en el nuevo pacto de la gracia, ninguno de esos ritos puede salvarnos, ni justificarnos, ni transformar, ni santificar nuestras vidas. Porque tú en Cristo y en gracia ya somos salvos, somos justificados, hemos sido transformados, hemos sido santificados y hemos sido glorificados por Él. Y a eso ningún rito que hagamos le añade absolutamente nada.
Cristo en su resurrección nos dio una vida nueva, un pacto nuevo, quitando de en medio todos esos rudimentos y sombras del Antiguo Testamento, ritos y ceremonias del Antiguo Pacto, a los cuales Cristo en la cruz, con su muerte, le dio fin. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Miren lo hermoso. Y diciendo luego, bueno, leamos desde el 8. Miren lo interesante de esto. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Quién? Dios estaba harto de que los judíos vez tras vez ofreciesen sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, y ya Dios no quería nada más de eso. Además dice, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, está hablando Cristo, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y el verso 10 dice, en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quitarlo primero, la ley, sus sacrificios, ofrendas y todo lo relacionado con sombras y tipos del Antiguo Testamento, para establecer esto último. ¿Qué? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De tal manera que lo último que estableció Dios, habiendo dejado la ley aparte, siendo la ley buena, santa y justa, es el sacrificio de su Hijo, la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, y todo en virtud de que Dios le preparó cuerpo a su Hijo. Y en ese cuerpo poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál fue esa voluntad? Lo repito, quitarlo primero y establecer lo último. Y en esa voluntad que pasó contigo, fuimos santificados para siempre. Lo primero, ¿a qué se refiere? A los rudimentos, a las representaciones, a las sombras, a los tipos, a los símbolos de Cristo. Lo primero era la ley. Lo primero era el sistema de ritos y sacrificios, de templos hechos por manos humanas. Lo primero fue símbolo solamente para el tiempo presente. Y en aquello primero que podemos llamar los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son los rudimentos de la doctrina, las primeras lecciones que recibimos de ceremonias y ritos, sabemos que en ellos se practicaban cultos de comidas, de bebidas, de abluciones. Iba acompañado de lavamientos de agua, que eran tipos de bautismo, lavamientos del cuerpo. Y en eso primero habían ordenanzas acerca de la carne, tú y yo lo sabemos. Ofrendas y sacrificios que nunca pudieron hacer perfecto en su conciencia a ninguno de los que practicó tal tipo de culto, y no lo digo yo, sino la Escritura. Lo que implica que ese culto primero fue una imposición hasta el tiempo de reformar todas las cosas para establecer lo último después del sacrificio de Cristo. El Cristo crucificado, resucitado y exaltado es la última reforma del Dios vivo. Porque estando ya presente Cristo, Él ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Pues Cristo es mediador de un nuevo pacto, y por Él hemos sido llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Y no podemos olvidar que estas palabras estaban dirigidas a los judíos, a los hebreos, quienes tenían que saber eso. Mucho más nosotros, que somos gentiles, que no nacimos bajo la ley, necesitamos entender esta verdad maravillosa. Hebreos 9, del 11 al 15, dice, leámoslo juntos, con cuidado. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, antiguo pacto, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, antiguo pacto, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es extraordinario, esto es maravilloso, esto es claro, esto es perfecto. Esta es la doctrina que tenemos que predicarle y enseñarle a la iglesia de hoy. Amados hermanos, para poder entender el hecho de que Cristo vino, que Dios en Cristo se hizo carne para quitar lo primero, lo antiguo, la ley, sus ritos, sus ceremonias, la circuncisión y todo lo que fue símbolo de Cristo, para establecer esto último. De ahí, miren ustedes, que Hebreos 10:1 diga lo siguiente, léanlo conmigo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Amados hermanos, si Cristo es el dueño de los bienes venideros, es porque Moisés fue el dueño de los bienes primeros. Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, y pone un punto y coma la traducción para decir, pero la gracia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que implica que lo primero fue la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo, lo cual es lo segundo y lo que tiene que ser establecido en nuestros corazones. Los bienes venideros están bajo las riquezas de la gracia y los bienes primeros estuvieron bajo la ley. Bajo esa sombra de la ley que se hacía, ¿qué hacían los que practicaban ese culto? Ofrecían sacrificios, holocaustos, ofrendas, cenas, panes, que nunca pudieron hacer perfectos en su conciencia a los que tributaron ese tipo de culto. Pues era un culto en realidad de cosas físicas. Si hablamos en lo literal, el altar del holocausto, en el atrio del patio del tabernáculo de reunión era un altar físico, donde con leña y fuego se ofrecían sacrificios a Dios de animales físicos, ovejas, cabras, etc. El altar del lavacro o del lavamiento de los sacerdotes que estaba enseguida del altar en el mismo atrio o patio, hablaba de lavamientos antes de poder entrar al lugar santo, y antes de poderlo hacer tenían que lavarse los pies, las manos, la cabeza, para cuando entraran al lugar santo no cayesen muertos. Y allí se encontraban con el candelabro de los 7 brazos o la ménora, con el altar del incienso y con la mesa con los panes de proposición, que eran físicos, pero que apuntaban a Cristo como sombra. Pero uno solo tenía cada año el privilegio de atravesar la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo simbolizaba la misma presencia de Dios en el arca del pacto. Hoy tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hoy tú y yo tenemos derecho
a tener comunión profunda y perfecta con el Dios del cielo, sin intermediarios, sin habernos lavado primero el cuerpo o las manos físicas, sin haber hecho sacrificios de corderos o de animales para ser perdonados. Porque la verdad bíblica es que con una sola ofrenda el Cristo nos perdonó, nos lavó, nos limpió, lavó nuestras conciencias de obras muertas, nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio. Y hoy tú y yo somos libres, verdaderamente libres, como lo veremos mucho más adelante, del poder de demonios y del poder del diablo y de Satanás, quienes también en la cruz fueron vencidos y exhibidos públicamente por Cristo, para que nosotros tuviéramos libertad. El establecimiento de esto último, que es el plan de Dios, fue establecido para nuestra salvación. Fue el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Así que el sacrificio de Cristo es esto último. Amados hermanos, terminemos leyendo Hebreos 10:5, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo, a quien se le dio un cuerpo. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Cansado de todo lo que la ley ofreció, sin poder cambiar para nada el corazón del hombre. Mas me preparaste cuerpo, dice, es Cristo hablando. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ya no necesitamos intermediarios. No necesitamos confesarle nuestros pecados a nadie. No necesitamos ofrecer ningún tipo de sacrificio, a no ser el sacrificio de nuestra propia vida en holocausto santo a nuestro Dios. Porque tú y yo hoy somos sacerdotes. Hoy tú y yo ministramos en la presencia de Dios en el lugar santísimo, como lo veremos en el siguiente tema. De tal manera, mis amados, que es extraordinario lo que Dios tiene para ti y para mí, cuando entendamos que nos es necesario abandonar los rudimentos, que nos es necesario dejar de beber leche y comenzar a comer vianda. La gracia y de la obra perfecta de Cristo después de la cruz, ofrenda con la cual Cristo nos hizo perfectos delante del Padre. Oremos. Jesús, muchas gracias. Gracias por tu amor y tu bondad y por esta palabra sencilla pero profunda, que espero que haga que el velo de Moisés se quite de nuestros ojos espirituales de manera total, y que podamos, como a cara descubierta en un espejo, ver la gloria de Cristo y ver que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y que no hay nada que yo pueda hacer para agradarte. Que no hay ningún tipo de sacrificio, de ayuno o de vigilia o de oraciones grandes que yo pueda tratar de hacer para impresionarte. Porque tú ya lo hiciste todo por mí. Para gloria y honra de tu nombre y para bendición de todos tus santos en la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Seguimos con el tema número 2.